los que caminan en el poder de Dios. Y dice Mateo 4:16, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y esto está hablando de Jesús, y está hablando de que Jesús fue enviado a un lugar donde había oscuridad, donde había tinieblas, donde había maldad. Pero dice que luz resplandeció. El lugar donde había tinieblas, el lugar donde había oscuridad, el lugar donde la gente estaba bajo sombra de muerte, luz le resplandeció, y luz resplandeció porque llegó el Hijo de Dios, llegó Jesús, el que iba a deshacer las obras del diablo. Llegó Jesús lleno del poder de Dios, ungido con poder, dice la Biblia, y vino a traer luz a un lugar oscuro, a un lugar donde mucha gente no tenía esperanza, a un lugar donde mucha gente ya había perdido la esperanza de una mejor vida, había perdido la esperanza de que pudieran ser sanos o de que pudieran ser libres. Pero Jesús llegó a traer fe. Y la fe provocó que ellos creyeran en Jesús, y Jesús vino a traer soluciones y respuestas a esa región entera. La Biblia nos habla de hombres y de mujeres que trajeron luz a donde quiera que iban. Y esta región era una región donde había mucha maldad. Hay hombres que la Biblia nos habla y nos cuenta cómo fueron a lugares donde estaba lleno de maldad, donde estaba lleno de oscuridad, pero fueron a traer luz. Fueron y donde iban, luz resplandecía en las ciudades y en los lugares donde iban. ¿Por qué? Porque cargaban algo de Dios, cargaban el poder de Dios, y cuando llegaban a esos lugares eran impactados, esas ciudades cambiaban, esas ciudades comenzaban a hablar de ellas y comenzaban a hablar cómo algo había traído un cambio, y ese algo era el poder de Dios a través de hombres y a través de mujeres. Vemos muchos hombres que cargaban el poder de Dios y trajeron luz, trajeron respuesta a lugares donde había maldad, y uno de ellos era Felipe. Habla la Biblia de un Felipe del cual llegó a la ciudad de Samaria, y dice que Felipe llegó a Samaria y era un lugar, era una ciudad que estaba llena de engaño, estaba engañada por un brujo, por un mago llamado Simón. Y dice la Biblia que llegó Felipe, y cuando llegó Felipe comenzó a predicar, y dice que con el poder de Dios, Felipe trajo liberación y trajo sanidad. Dice que muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. La ciudad entera estaba siendo engañada, pero este hombre Felipe vino a traer algo diferente y vino a presentarle a esa ciudad a un Cristo que tiene todo el poder. Vino a presentarles a un Jesús vivo, a un Jesús de poder. Y dice que toda la ciudad tuvo gran gozo. ¿Por qué? Porque la ciudad dejó de ser engañada por artes mágicas y comenzó a ver el poder de Dios en acción. Hay personas que por mucho tiempo han estado escuchando o han sido enseñados con ciertas creencias, pero es tiempo que Dios quiere traer el poder de Dios a tu vida. Es tiempo que Dios
quiere presentarte quién Él es. Es el tiempo que Dios quiere acercarse a ti y que tú tengas un encuentro con el poder de Dios. Porque todo aquel que tiene un encuentro con el poder de Dios no vuelve a ser igual, no vuelve a ser el mismo. Este hombre llegó y les presentó el poder de Dios y dijo, este es el poder de Dios. Dice que muchos fueron bautizados, muchos comenzaron a creer en Jesús por causa no solamente del mensaje de Felipe, sino también por el poder que cargaba Felipe. Otro hombre del cual nosotros miramos es Pablo. Pablo dice que cuando llegó a Tesalónica, dijeron, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estaban hablando de Pablo, del cual dijeron y hablaban de Pablo de esta manera. Decían, trastorna el mundo entero. También ha venido a Tesalónica. Los que voltean el mundo de arriba abajo. Eso es lo que significa trastornar. Voltear el mundo de arriba abajo. Trastornar quiere decir que alteran las cosas. Era uno que alteraba las cosas donde quiera que él iba. Alteraba las creencias de la gente. Alteraba lo que la gente estaba creyendo, lo que la gente adoraba. Dice que Pablo, donde quiera que iba, había algo que sucedía. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre que cargaba el poder de Dios. Pablo era un hombre que donde quiera que iba, cosas sucedían. Y aún dice la Biblia, dice que muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pablo llegó a un nivel donde aún gente que traía cosas del ocultismo, donde practicaba cosas que no eran cosas de Dios. Dice que aún ellos traían sus cosas, traían sus libros y los quemaban. Ese era el impacto que un hombre lleno del poder de Dios pudo traer a un lugar y a una ciudad. Pablo era el mismo hombre que dice la Biblia que con sus paños o los delantales de su cuerpo los llevaban, y dice que los espíritus malos salían de los cuerpos, y dice que muchos enfermos se sanaron por los delantales o por los paños que eran de Pablo. Era un hombre que cargaba el poder de Dios, y lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo es que nosotros caminemos con el poder de Dios. Los que caminan con el poder de Dios. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si la maldad se está multiplicando, dice, el amor de muchos se enfriará. La Biblia habla de Jesús, que vino y alumbró un lugar donde había tinieblas, un lugar donde estaba sentado en sombra de muerte. La Biblia habla de un Pablo que trajo un impacto a las ciudades donde él iba. La Biblia habla de cómo estos hombres enfrentaron a lugares donde estaban llenos de maldad con el poder de Dios. Pero eso fue hace 2000 años atrás. Y ahora dice la Biblia de que por la maldad el amor de muchos se enfriará. Y mientras más el tiempo va pasando, el amor de muchos se va a ir enfriando. Y si la maldad se va a multiplicar, lo que necesitamos nosotros, lo que necesita la iglesia, es un poder mayor, porque si la maldad se ha multiplicado, entonces necesitamos algo más que los hombres que tenían el poder de Dios en aquellos tiempos. Por eso la Biblia dice que la gloria postrera sería mayor que la primera.
Si la maldad se está multiplicando, entonces el poder de Dios se va a multiplicar también. Si la maldad se está multiplicando, entonces tiene que haber más hombres y mujeres que van a caminar con el poder de Dios para lidiar con los problemas, para lidiar con las situaciones que tenemos hoy en día. Hay mucha gente que puede ver lo que pasó en aquel tiempo, que puede abrir la Biblia y puede ver qué es lo que pasó en aquellos tiempos. Pero tienes que saber y entender de que lo que está escrito, Jesús dijo que Dios nos iba a usar a nosotros aún más, aún mayor que como usó a los hombres del pasado. Y Jesús mismo dijo que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él hizo. Eres un vaso de barro con un tesoro adentro de ti. Eres un vaso de barro, pero dice que hay un tesoro en ti que es el poder de Dios, y el poder de Dios se va a manifestar a través de tu vida. Eres vaso de barro que se quebra, eres vaso de barro que es débil, eres vaso de barro que puede tener muchas cosas, muchos defectos y puede tener errores, pero hay un tesoro adentro que va a manifestar algo que no es de esta tierra, que va a manifestar algo del cielo, que va a manifestar el poder de Dios. Y lo que va a pasar en estos tiempos va a ser más y va a ser mayor que lo que sucedió en aquellos tiempos. Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Por eso dice que la gloria postrera sería mayor que la gloria primera. Vieron gloria a los hombres del pasado, vieron gloria a los hombres de la Biblia, pero nosotros veremos otra gloria, y será una gloria mayor, y será una gloria nueva, y veremos cosas y facetas de Dios que otros no vieron, y veremos manifestaciones de Dios que otros no vieron, porque lo que era para aquel tiempo se manifestó para aquel tiempo, pero hay cosas para este tiempo que se van a manifestar porque es para este tiempo. Y que Dios te dé poder, que Dios te dé poder y aún algo mayor que los hombres de la Biblia para tú poder lidiar con lo que está pasando hoy en este tiempo. Las cosas que vamos a manejar, las cosas que vamos a tratar, no la vamos a poder manejar con nuestra fuerza. Tú no lo puedes hacer, tú no puedes causar nada, tú no puedes impactar a nadie, pero podemos hacerlo con el poder de Dios, podemos hacerlo con la fuerza de Dios. Dice, no es con ejército, no es con fuerza, sino es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es cuánta gente podemos tener, no es cuántas cosas, recursos podemos tener, es si el poder de Dios está conmigo, si el poder de Dios está contigo, lo vas a poder hacer. Porque hay alguien que te va a respaldar y hay alguien que dice la Biblia que te va a seguir, te van a seguir las señales. Aquel que cree y aquel que está predicando, que las señales sigan la palabra, que las señales sigan tu mensaje, para que la gente pueda testificar y pueda decir, el mensaje que está hablando es verídico. El mensaje que está hablando y está predicando es verdad. ¿Cómo sé que es verdad? Porque hay señales que siguen el mensaje, y las señales es el poder de Dios. Hay una evidencia de que no tenemos solamente palabras, sino que tenemos la manifestación del mensaje, tenemos la manifestación de la palabra de Dios, tenemos la manifestación de lo que nosotros estamos hablando, que haya una evidencia. Aquellos que hablan y aquellos que predican, aquellos que van a ir, que Dios los ha llamado, que haya una evidencia en tu mensaje y en tu palabra y en lo que tú vas a hablar. Primera de Pedro 4:11.
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hay fruto que produce alguien que representa el reino de Dios. Hay fruto que produce alguien que ha formado parte del reino de Dios. Y la Biblia nos habla de cómo debemos hablar y nos habla cómo debemos ministrar. Dice, aquel que ministra, que ministre con el poder de Dios, con el poder que Dios da. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos da a entender? Dios nos da a entender algo. No hables hasta que yo te hable. No hables lo que tú quieres hablar. Habla lo que yo quiero hablar. Y cuando tú vas a ministrar, ministra conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado en todo. A Dios le trae gloria cuando nosotros ministramos con el poder, de acuerdo al poder que Dios da. Cuando el poder de Dios está sobre ti, eso va a afirmar que eres un representante del reino de Dios. No podemos ser representantes del reino de Dios sin el poder de Dios. Es un fruto o es algo que produce alguien que está representando el reino de Dios. Aparte del fruto del Espíritu, hay un fruto que se llama el poder de Dios. El respaldo de Dios sobre tu vida. Estás caminando con Dios, estás siendo sumergido en la vida, en el poder, en la presencia de Dios. Un representante del reino de Dios. Alguien que representa bien el reino de Dios está siendo sumergido en el poder, en la presencia, en la vida de Dios. Y cuando habla o cuando ministra o cuando está en un círculo, lo que produce es vida y lo que produce es fe y lo que produce es solución y lo que produce es respuesta. ¿Por qué? Porque hay un fruto que está saliendo. La Biblia dice que un buen árbol no puede dar mal fruto y un mal árbol no puede dar buen fruto. Cuando hay algo adentro de ti, el tesoro adentro de ti, que es el poder de Dios, cuando tú te sumerges en la vida de Dios, en la presencia de Dios, tú te conviertes un árbol que da buen fruto. Tú te conviertes en una fuente. Hay una fuente que está adentro de ti y comienza a producir vida y comienza a salir vida de ti. ¿Por qué? Porque hay algo que hay adentro de ti y algo está saliendo y algo está saliendo y la gente está siendo influenciada, la gente está recibiendo de algo que tú estás transmitiendo y que está saliendo de ti. Marcos 16, 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hoy en día hablamos mucho de qué es lo que no podemos hacer. Hablamos mucho de qué es lo que un hijo de Dios no puede hacer. ¿Qué es lo que está prohibido hacer? Abunda ese mensaje, pero lo que no abunda es qué es lo que un hijo
¿Qué es lo que un representante del reino de Dios sí puede hacer? Porque hay más que sí puedes hacer que lo que no puedes hacer. Hay más que lo que tú puedes hacer a través del poder de Dios y a través de lo que Dios te ha dado. Hay más que sí puedes hacer que lo que no puedes hacer. Dice la Biblia que si nosotros creemos que estas señales nos van a seguir, que podremos echar fuera demonios, que podremos hablar nuevas lenguas, que podremos tomar en nuestras manos serpientes, y si bebiéramos cosa mortífera, no nos hará daño. Podremos poner nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. Podremos hacer muchas cosas. Y es importante que hablemos más de lo que sí podemos hacer que lo que no podemos hacer. Dios no te ha hecho libre para ponerte límites. Dios te ha hecho libre para que tú fluyas, para que tú crezcas, para que tú abundes, para que tú vivas la vida que Dios dijo que tú vivieras, que tú ibas a vivir. Hay muchas cosas que nosotros como representantes del reino deberíamos estar haciendo, pero no las estamos haciendo. ¿Por qué? Porque falta algo, y ese algo se llama el poder de Dios. Los que caminan en el poder de Dios. Los que caminan en el poder de Dios. Es imposible que señales no te sigan si has creído en el Hijo de Dios. Todo aquel que ha creído en el poder de Dios, todo aquel que ha creído en Jesús, dice que las señales lo iban a seguir. Es imposible que tú creas en Jesús y que las señales de las cuales Jesús habló no te sigan. Las señales te seguirán. ¿Por qué? Porque has creído. Verás las señales, verás la vida, verás las manifestaciones de las cuales habló Jesús. Tuve una visión hace un tiempo atrás y yo miré a Satanás más violento que nunca, y miré cómo andaba por las calles, y yo miraba a la gente atemorizada, pero yo miraba a la gente atemorizada y miraba lo que estaba pasando y miraba cómo estaba más violento que nunca, porque le quedaba corto tiempo. A Satanás le queda corto tiempo. El tiempo de él se acabará, pero quiere destruir lo más que él puede. Pero la iglesia es la que va a deshacer las obras del diablo. La iglesia es la que va a deshacer toda obra del diablo. Dice la Biblia que apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios es Jesús, pero dice que nosotros somos hechos también hijos de Dios. Y cuando nosotros somos hechos hijos de Dios, donde tú vas, donde va un hijo, una hija de Dios, las obras del diablo se van a deshacer. ¿Por qué estamos a la defensiva? ¿Por qué la iglesia está a la defensiva? La iglesia no debe de estar a la defensiva, la iglesia tiene que estar a la ofensiva. Porque el diablo ya fue derrotado en la cruz. Jesús ya venció en la cruz y desarmó al diablo. Y Jesús le dio el poder a la iglesia. Jesús le dio el poder a los hijos de Dios. Y por eso dice que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. No dice que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Dice el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Pero también nosotros nos hemos convertido en hijos de Dios.
Cuando nosotros le decimos, Jesús, mi vida es tuya, te recibo en mi corazón, nosotros nos convertimos hijos de Dios y por ende esa palabra es para ti también. Donde tú vas a aparecer, las obras del diablo se van a deshacer. Donde tú vayas, las obras del diablo se van a deshacer. Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hay muchas personas que hoy en día no lo saben o tal vez no ponen atención a qué es lo que está pasando espiritualmente. Pero hay muchas personas que están lidiando con las obras del diablo y no lo saben. Hay mucha gente que está lidiando con algo que el diablo ha estado maquinando en su vida, pero no se dan cuenta. Pero dice la Biblia que cuando aparecen los hijos de Dios, el aparecer, cuando un hijo de Dios aparece en un lugar, representa algo en el mundo espiritual y representa algo donde él llega, donde ella llega. Y lo que él está representando es, aquí ha venido y aquí ha llegado la destrucción de las obras del diablo. Por eso es importante entender qué es lo que está pasando a mi alrededor y qué es lo que está pasando en el espíritu alrededor de mí y dónde es que Dios me quiere enviar y dónde es que Dios me quiere mandar. Porque Dios te va a enviar a un lugar donde hay maldad, a un lugar donde hay tinieblas. ¿Para qué? Para que las obras del diablo se deshagan, para que las obras del diablo sean destruidas. El Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Es una evidencia que comprueba que ha llegado un Hijo de Dios a un lugar. Hoy en día debes de pensar y debes de meditar en esto, porque la Biblia no dice que si crees podrás ser que verás señales. La Biblia dice que aquellos que creen verán estas señales, verán señales de Dios. Si eres hijo de Dios, las señales, tienes que estar viendo las señales, tienes que ver señales, no es una opción. La Biblia dice que tú verás las señales de Dios, verás el poder de Dios y caminarás con el poder de Dios. Y la gente va a saber, aquí viene un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está sobre él, porque el poder de Dios está sobre ella. Hay una evidencia. Hay personas que le han servido a Dios. Hay personas que le han servido a Dios por mucho tiempo y han dejado de ver el poder de Dios. Han dejado de ver las señales de Dios. Han dejado de ver deshacer las obras del diablo donde quiera que van. Pero yo estoy creyendo que Dios va a avivar lo que Él te dio. Dios va a encender lo que Él te dio y vas a comenzar a ver las señales de Dios. Vas a comenzar a ver el poder de Dios. Vas a comenzar a ver un avivar. Vas a comenzar a ver cómo Dios comienza a hacer algo nuevo. Dios comienza a avivar lo que Él te ha dado, porque hay personas que han estado como en un lugar seco, en un lugar donde no hay crecimiento, no hay nada más que has visto. Pero creo que estos son los días donde Dios quiere avivar todo aquel que ha sido llamado por Dios. Dios te llamó no para que no veas nada. Dios te llamó para ver su poder y para caminar con su poder, para caminar en el poder de Dios. Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén, porque serán embestidos de poder y después irán y serán testigos en toda la tierra. Serán testigos donde quiera que vayan.
¿Por qué? Porque hay algo que iba a estar sobre ellos. Era el poder de Dios. Es tiempo que volvamos a Dios y le digamos: Señor, quiero caminar contigo y quiero caminar en el poder tuyo, porque yo entiendo y reconozco que la única manera que la gente va a creer, que la gente va a venir a Jesús, es cuando hay una evidencia que lo que yo estoy hablando es verdad. Lo que yo estoy diciendo ha sido comprobado por una señal o por una evidencia. Padre, gracias yo te doy. En el nombre de Jesús, oro por toda persona que está viendo ahora. Y Padre, yo te pido que tú les des algo mayor, que tú les des algo, Señor, del cual donde ellos vayan, que las obras del diablo se deshagan, que sea destruida toda obra del diablo donde quiera que vayan, que los demonios huyan, que los espíritus malos salgan de los cuerpos, que las enfermedades, al tú tocarlos, que salgan las enfermedades, que cosas sobrenaturales ocurran donde quiera que vayas, porque eso es lo que traerá a la gente a tener temor de Dios. Pablo dijo: no voy con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino voy con algo bien claro. Voy con el poder de Dios. Voy con una demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de la gente no sea fundada en palabras de humana sabiduría, sino para que la fe de la gente esté fundada en el poder de Dios. Que la fe tuya esté fundada en su poder y no en palabras. Que la fe tuya esté fundada en lo que Dios hace, en lo que Dios puede hacer, y no solamente palabras humanas. No solamente hay personas que saben muchas cosas, pero Dios te quiere llevar más allá y te quiere mostrar y te quiere llevar a un lugar donde la palabra ya no es solamente un libro del cual tú lees, sino que ahora ese libro, la palabra de Dios, la Biblia, ahora se ha convertido en una evidencia, se ha convertido en una experiencia real y viva, porque las palabras se han convertido en algo real para tu vida. Sé que ha sido de bendición para muchos. Vamos a dejar un link en la descripción donde usted puede darle a Dios, si gusta darle a Dios, y espero que Dios bendiga, que Dios prospere lo que Él ha puesto en sus manos. Bendiciones. Es muy importante entender que Dios tiene cosas nuevas para tu vida. Cuando Dios te da algo nuevo, debemos de aprender a dejar lo de ayer y abrazar lo que te está dando hoy. Hay cosas que fueron para un tiempo, pero ya no son para este tiempo. Hay cosas que funcionaron ayer, pero no funcionan hoy. Y hay cosas que funcionan hoy, pero no funcionarán mañana. Dios te quiere llevar de gloria en gloria, pero debes identificar cuando lo nuevo está tocando tu puerta. Y cuando toque, estás listo para abrirle la puerta, porque cuando le abras la puerta, tu vida no será igual. Vendrá elevación, vendrá prosperidad, vendrá multiplicación, vendrá lo nuevo de Dios a tu vida. Dios no se puede calcular. Dios hace como Él quiere, con quien Él quiere, al tiempo que Él quiere.